Hola cabrones, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Quiero empezar este video dejando claro lo que siempre trato de dejar claro. Si eres nuevo en el canal, tienes que saber que yo respeto en quien tú creas, las cosas que tú creas. Puedes dejar tu opinión sin ningún tipo de censura. Aquí no vengo a juzgar lo que tú crees. Simplemente en este video vengo a dar un punto de vista. Vengo a expresar una idea que me ha dado vueltas por la cabeza últimamente por algunos libros que he leído. Si tú estás de acuerdo conmigo, qué bueno. Si no estás de acuerdo, puedes dejar tu opinión y tenlo por seguro que la voy a leer. Esto que vengo a expresarles, como les comentaba hace tiempo que lo vengo pensando, y quiero hacer un video sobre esto. Escribí algo sobre esto porque todos los caminos me llevan a la misma conclusión sobre este tema, de quién es realmente el único y verdadero Dios de esta tierra. Y a pesar de lo que muchos pueden pensar, no estoy hablando del dinero, ni tampoco y mucho menos de alguna criatura sobrenatural. Voy a bajar el nivel de Dios a lo más carnal, a lo más humano posible. Pues ¿cómo vamos a afirmar algo que no estamos seguros si existe o no? ¿Cómo vamos a estudiar un plano que todavía no estamos seguros si existe o no por el momento, hasta el día de hoy? Todos esos pensamientos y afirmaciones y estudios quedan en mera especulación. Digo esto porque para mí es un tema curioso que muchas personas traten de afirmar que existe ese Dios sobrenatural en el que muchas personas creen, y por el otro lado hay muchas otras personas que están tratando de refutar ese mismo Dios. El mismo Dios sobrenatural trata de ser refutado. Si la teoría del Dios del que muchos hablan es incoherente, la forma de refutarlo no cae también en lo incoherente, alegando por un lado que ese Dios sí existe y por el otro que no existe. Yo expongo, ¿no sería mejor estudiar al hombre como una extensión de Dios? En resumen, ¿qué es lo que lleva al hombre a la necesidad o al supuesto de creer o crear un Dios? ¿De dónde sale Dios y qué es Dios en verdad para la humanidad? Hay un ateo muy famoso que con gala de su gran conocimiento les dice a los creyentes que su Dios depende en gran medida del lugar donde ellos nacieron. Esto quiere decir que si tú naciste en el México prehispánico, muy seguramente crees en los dioses culturalmente aceptados, pero moralmente incorrectos de estos días, como Quetzalcóatl, Tlaloc, etcétera, etcétera. Todos esos dioses que eran geográficamente correctos para esos mexicanos prehispánicos, que hoy en día es parte de nuestra cultura. Si me explico, que tu Dios depende en gran medida del lugar donde naciste y del momento histórico en el que tú viviste. Por ejemplo, en algún momento el Egipto antiguo fue dominado por Ra. En otro lado del mundo, los dioses nórdicos, movámonos más, Zeus, los dioses hindús. Y la gente de esos lugares defiende con el mismo fervor a sus dioses y los expone como el único y el verdadero que cualquier otra región del mundo con sus otros diferentes dioses. Y aquí la cuestión de este video, que en mi punto de vista todos estos dioses tienen algo en común, que todos fueron impuestos a estas civilizaciones. Por eso todos estos dioses antiguos ya son parte de la cultura de las personas, no de sus creencias, porque quien lo impuso en aquel momento ya no va acorde con sus intereses tener esos dioses en estos momentos, porque hoy en día los intereses de esas personas que imponen dioses cambiaron. Por eso en México ya no tenemos a Quetzalcóatl, porque quien nos impusieron nuevamente dioses, les conviene que sean otros los que nos gobiernen, por así decirlo. Y no depende en ninguna medida, no influye en nada el argumento teórico de estos dioses. No influye en nada que estos dioses sean más factibles o no. Lo único que influye son los intereses de las personas que lo han impuesto. Y aquí va lo que en mi opinión va a determinar por mucho tiempo más los dioses que se impongan. Y no solamente eso, sino toda la realidad de la humanidad. Porque, señores, nuestra realidad, o la realidad que han aceptado muchas personas, también es impuesta. El poder. Y mucha gente puede confundir poder con dinero. Mucha gente podría decir que el dinero es un factor determinante para el poder. Y eso es una realidad en esta era
en la que estamos viviendo, que por cierto está ya casi extinta. Pero en este video te voy a hablar de una cosa que le está dando más poder a las personas aún que el dinero. Pero volviendo al tema, Dios ha sido siempre una herramienta para la gente poderosa. Aquí les voy a dar un dato histórico. Remontémonos a una era previa al dinero. ¿Qué es lo que le daba a las personas poder? ¿De qué era estoy hablando? De la era agrícola. Entonces, ¿cuál era la posesión de las personas poderosas? La tierra. Por conclusión, los hombres que tenían o eran dueños de tierras eran los que podían hacer uso de esa herramienta llamada Dios. Contéstate tú esta pregunta: ¿cómo eran esas personas que eran dueñas de grandes extensiones de tierras, que estaban a la cabeza de algunas comunidades que vivían dentro de esas tierras y se alimentaban de esa producción agrícola? Eran reyes. ¿Sabían ustedes de algo que era exclusivo para uso de los reyes y que era llamado decreto divino? Los reyes decían que los dioses entre sus sueños o alucinaciones les hablaban y le mostraban el rumbo que debería de llevar sus pueblos. Bastaba que el rey dijera que en una de las noches, en esas pláticas que tenía con sus dioses, fueran cual fueran, ellos le decían que tenía que subir los impuestos para beneficio de todo el pueblo. Ese es un decreto divino, que solamente porque el rey lo diga, tiene que hacerse. Y usaba una herramienta de manipulación llamada Dios, porque es más fácil que los hombres veneren y obedezcan a un ser divino sobrenatural que no comprenden que una persona física como un rey. Ahora les hago una pregunta: ¿la gente permitía que el rey hiciera estas cosas porque un Dios de verdad hablaba con él? ¿O porque el rey tenía el poder de hacer lo que se le viniera en la su puta gana? ¿Se dan cuenta? Allí los benditos, los tocados por Dios, eran los dueños de la tierra. Los dioses han estado al servicio de los poderosos desde aquellas épocas. A estas personas, recuerdan que les llamaban nobles. Los nobles de aquellas épocas eran los poderosos. ¿Por qué? Porque ellos lo decían, porque era un decreto divino, un derecho que tenían, porque ellos mismos se daban el derecho. Y vean este cambio, porque el mundo invariablemente siempre va a estar cambiando y la forma de hacer dinero también cambia. Hubo personas que empezaron a intercambiar cosas. Por ejemplo, yo tenía una lámpara y ocupaba una piel de algún animal para cobijarme. ¿Qué hacía? Iba con las personas que eran dueños de animales, dueños de estas pieles, y yo le cambiaba mi lámpara por esas pieles. Hubo gente que empezó a ser tan exitosa en estas prácticas que le empezó a sobrar las cosas. Pero ahora piensa en esto: ¿cómo te voy a decir yo, mira, te voy a dar 100 lámparas y tú nada más me estás dando 5 pieles, entonces me sobran algunas lámparas? Pero no era un valor cuantificable, porque posiblemente el valor de una lámpara no era el mismo que el valor de una piel. Entonces le empezamos a poner un valor a cada objeto. Ahí nació el dinero. Una lámpara cuesta fulana cantidad de dinero, una piel cuesta cierta cantidad de dinero. Ahí se creó el dinero. Siguió esta gente siendo muy exitosa en estas prácticas, que a base de cambiar cosas por un valor menor del que de verdad tenían, les empezó a sobrar dinero, se hicieron de una gran riqueza y ahí nació la banca. Literalmente esta gente que se empezó a hacer poderosa a través del dinero, le empezó a quitar las tierras a los reyes. ¿Por qué pasaba esto? Algún reino que estuviera en crisis, estas personas poderosas con grandes cantidades de dinero, como se estaba volviendo la única forma de hacerte tú de algún producto o algún servicio, les decían a los reyes: no te preocupes, yo te voy a prestar dinero y tú lo único que tienes que hacer es darme tu palabra, o darme, no sé, alguna forma de avalar que si tú no me pagas en cierta cantidad de tiempo, yo me voy a quedar con esta tierra. Como la economía de siempre, lo único que hace es ir en declive. Los reyes no tenían para pagar su deuda cuando llegaba la fecha del cobro, por así decirlo. Entonces esta gente, además de tener el dinero, se empezaron a hacer de tierras. Siguió este proceso creciendo y los nobles se quedaron nada más con el título. Los poderosos ahora eran los que tenían grandes riquezas. Vamos a movernos un poco más en el futuro de la historia, y de ahí empezó a crecer la era industrial, en la que todavía estamos hasta ahorita, que ya está
en sus últimos pasos. Si yo vendo un servicio o algún producto por cierta cantidad de dinero, ¿qué va a pasar si yo produzco ese servicio o ese producto en masa? Más dinero para mí. Por eso las grandes industrias empezaron a crecer. ¿Se han dado cuenta ustedes que algunos políticos antes eran empresarios? Porque ¿quién es el que tiene el poder en estos días? La gente con industrias, la gente con dinero. ¿Y de quién está o quién hace uso de esa herramienta llamada Dios en estos días? Esa gente con industrias, esa gente con dinero. Hoy en día muchas religiones se usan para ese objetivo. ¿Recuerdan que les dije que los nobles habían quedado nada más con el título? Pues es gente empobrecida. ¿Quién es ahora un noble? Piensa tú en esa definición, una persona noble, porque pasó de ser una persona poderosa a una persona que provoca, por así decirlo, lástima, que hace uso del remordimiento y que hace uso de varias, yo las llamo técnicas de manipulación. Una persona noble debe de ser respetada sin ser poderoso, porque así lo dice la iglesia. O mira tú lo que pasa a tu alrededor, a quién realmente aplican las leyes, a personas comunes como tú o como yo, porque esa gente poderosa está por encima de la ley normalmente. ¿Qué otra institución está por encima de la ley? Esas corporaciones religiosas, sea cual sea, porque creer en algo sobrenatural, no estoy hablando de ningún Dios, de ninguna creencia, te repito, para que no pase lo mismo de siempre, aunque yo sé que va a pasar. Respeto, sea cual sea tu creencia. Yo nada más estoy dando datos, es lo único que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace una figura sobrenatural hoy en día? Les da a los poderosos control sobre las masas. O se te hace normal a ti, o se te hace algo lógico, coherente, algo que va a beneficiar a las personas, que un mensaje de estas corporaciones religiosas, hacia las personas sea: no investigues, ten fe. ¿Para qué? Para que nunca sean cuestionadas las órdenes de las personas poderosas. ¿Qué hizo Dios en la era agrícola? Apropiarse de las tierras. ¿Qué hizo Dios en la era industrial? Has escuchado la palabra monopolio, pero estamos pasando de era. Dime qué posición en la sociedad o en el mundo tiene la persona con mejor información. ¿Qué posición tienen los dueños de Google y de Facebook en el mundo? ¿Y qué es Google y Facebook? Información. Vi una película llamada El hombre más poderoso del mundo, donde esa persona era el dirigente del FBI. Y el FBI es una agencia de investigación, una agencia que recopila información. Estamos pasando a la era de la información. Dicen algunos magnates que en los próximos años la diferencia entre una persona y otra no va a ser si tiene o no tiene, va a ser si sabe o no sabe. Ahora quien controla la información va a ser quien tenga a esa herramienta llamada Dios a su disposición. El punto aquí es que en la nueva economía, la nueva era del mundo, quien maneje la información correcta va a resurgir y va a imponer a las masas, con todo respeto, a los borregos, lo que se les venga en gana imponerle. Por eso, y de una vez, lo que debería de ser prioridad para ti en estos momentos es hacerte de la información correcta y la información abundante, para que tú no caigas dentro de esa trampa, para estar preparado para cuando eso pase, porque ten en cuenta que ya está pasando.